damos la más cordial bienvenida a Actualidades de Medio Oriente. El día de hoy nos acompaña el doctor Farid Cajat, profesor de la Academia Diplomática de Perú, doctorado en la Universidad de Texas, autor de numerosos libros. El más reciente se titula Contra la amenaza fantasma, publicado en Crítica. Hola Farid, qué gusto tenerte aquí. Creo que eres una de las voces más importantes en América Latina sobre lo que está pasando en Gaza actualmente y en general sobre Medio Oriente. Así que para nosotros es muy importante tenerte aquí. Te agradecemos la disponibilidad. No, para viejos amigos y para medios instituciones mexicanas, país en el que viví 6 años, al que tengo un profundo cariño, con todo gusto. Gracias. Como sabemos, están cumpliendo 4 meses del inicio de la guerra de Israel contra Gaza. Eh, Seguimos sin ver la luz al final del túnel, aunque se anuncia cada día que sí, pero no la vemos realmente. Las cifras, todos sabemos, son desgarradoras. Decenas de miles de muertos, de más decenas todavía de miles de heridos. El 40% de estos son niños y niñas, el 30% son mujeres. La infraestructura civil de Gaza ha sido derruida por los bombardeos israelíes en toda Gaza. Eh, Habitaciones, hospitales, escuelas, refugios, plantas de generación de electricidad, potabilización de agua, etcétera, ¿verdad? Todo. Eh, Hace pocos días, la Corte Internacional de Justicia aceptó el caso presentado por Sudáfrica, ya que consideró plausible, es decir, probable, que Israel esté cometiendo el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. La Corte también decidió tomar toda una serie de medidas preventivas. Entonces, pues, nos interesa de entrada, quisiéramos que nos contaras tu opinión acerca de dos puntos que se manejan constantemente en los medios de comunicación. Por un lado, se habla de que el ataque de Hamas el 7 de octubre fue un acto terrorista, que Hamas es una organización terrorista y que desde entonces Israel no ha hecho más que ejercer su derecho a la autodefensa. Entonces, no sé, Farid, si nos pudieras dar tu opinión sobre estos dos puntos y a la luz de lo que ha estado ocurriendo, ¿qué podemos reflexionar? A ver, lo primero es si por terrorismo nos referimos a la definición académica o a la legal. En el plano legal no hay definición consensuada en el derecho internacional. Hay definiciones nacionales, pero repito, no hay una definición consensuada en el derecho internacional. Por eso yo sí digo sin ambajes que lo hecho por Hamas el 7 de octubre y en ocasiones anteriores puede calificar como crímenes de guerra o de lesa humanidad dependiendo del contexto. Esos sí son términos debidamente tipificados bajo el derecho internacional. Si cabe dentro de la definición convencional en ciencia política de terrorismo o estudios de seguridad, podría caber, sí, porque es la definición más simple, porque luego hay definiciones que añaden elementos, pero la más simple es violencia premeditada y políticamente motivada contra objetivos civiles. Claramente califica. El problema con el término terrorismo es que se usa de manera, digamos, se usa como arma política, no como categoría analítica. Y entonces terrorismo siempre es el que hace el otro, que es el actor no estatal. Pero nunca se califica, por lo menos no a nivel oficial, las acciones de un Estado como terroristas. Es un primer problema, porque la gran mayoría de los crímenes en la historia de, digamos, la ocupación israelí de territorios palestinos y la limpieza étnica israelí contra el pueblo palestino desde 1948, la gran mayoría de los crímenes los ha cometido Israel.
Y entonces parecería que si no califican como terrorismo, su gravedad disminuye, lo cual es francamente absurdo. Pero además si la organización es terrorista, todo lo que deriva de ella lo es por asociación, y entonces puedes atacar un hospital que esté bajo el mando del Ministerio de Salud de Hamás, sin que se haya utilizado el hospital como medio para realizar acciones militares. Ese es el problema con el término como se suele usar políticamente. Pero que son crímenes de guerra y de lesa humanidad, no hay duda, pero ahí habría que tener en cuenta dos factores adicionales. Bueno, primero, no hay legítima defensa cuando eres una potencia que ocupa ilegalmente otro territorio. Puedes tomar acciones específicas contra quien ataca a tus civiles, pero no te estás defendiendo contra una entidad política reconocida internacionalmente y de manera amparada por el derecho internacional, ¿no? No se cumple el artículo 51, si mal no recuerdo, el del 51 del capítulo séptimo, o el artículo 51, el capítulo no lo recuerdo con precisión, que dice que la legítima defensa se ejerce ante el ataque de otro Estado miembro de la ONU. Bueno, incluso los estados que reconocen a Palestina admiten que no es un miembro de pleno derecho de la ONU y jamás no representa al Estado palestino de cualquier manera. Pero añadiría solo dos cosas para terminar la respuesta. Siempre se cargan las tintas sobre las acciones de grupos palestinos. 85% de las víctimas mortales en la historia del conflicto han sido palestinas. Más aún ahora, eso era un cálculo que se hacía antes del 7 de octubre. De 71.000 muertos contabilizados, 85% eran palestinos. Alguien podría decir que eso se debe únicamente a la diferencia de poderío militar. Israel cuenta con armas de destrucción masiva, aviación, marina, blindados, artillería. Los palestinos no cuentan con nada remotamente comparable. Pero cuando uno ve la proporción de civiles en el total de muertos, también suelen ser más los civiles palestinos como proporción del total de muertes entre palestinos que los civiles israelíes como proporción del total de muertes entre israelíes. Entonces, no es cierto que la principal víctima de la violencia sea Israel, es absolutamente todo lo contrario, y, y tampoco es lícito pretender que la historia de la región empezó el 7 de octubre del 2023. Claro, en línea con lo que decía Antonio Guterres, ¿no? De ¿Mm? Secretario de Naciones Unidas. No se dio esto en un vacío, decía él. Obviamente. Claro, y él decía, se desplazó por la fuerza a más de la mitad de los palestinos en 1948. Es la ONU, dicho sea de paso, la que estima el número de refugiados, porque ahora se discute incluso eso. Israel discute todo, aunque no tenga fundamento para nada de lo que afirma, que son solo poco más de 500.000 de refugiados palestinos, los que huyen de su lugar de residencia en 1948. Primero, eso éticamente es tan repulsivo como el intento de determinar si hubo menos de 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. O Claro, sea, como si el horror fuera menor porque fueron unos 200.000 menos, ¿no? Y en segundo lugar es la ONU la que, con base en la gente a la que tiene que atender, producto de la limpieza étnica de 1948, establece que tiene que atender en ese entonces a unos 710.000 refugiados. El cálculo es que son 750.000 porque algunos eran refugiados con más recursos que no apelaron a la ayuda humanitaria. Y de ahí viene la cifra de 750.000. Luego la ocupación, y ahí Israel ocupa la mitad de lo que según la resolución de la ONU, que Israel ha consagrado en su propia declaración de independencia. Ahí Israel ocupa la mitad del territorio que debió ser un Estado palestino. En 1967 ocupa la otra mitad y empieza a intentar desplazar a la población nativa, construyendo asentamientos que diversas resoluciones de la ONU han declarado formalmente ilegales y un obstáculo para cualquier solución pacífica del problema. claro, estamos ante una situación en la que el 7 de octubre en realidad había una sensación de que la cuestión palestina se había abandonado, se había dejado
ya a nadie le importaba Palestina, ¿no? Todo era como reconciliación, acuerdos de Abraham, toda una serie digamos, todo color de rosa, ¿no? Y la cuestión palestina abandonada a su suerte, y el 7 de octubre súbitamente pues despertamos y nos dimos cuenta de que ahí seguían, ¿no? Bueno, perdón, y además la cuestión palestina es la prueba de que las potencias occidentales solo promueven la democracia ahí donde dan los resultados que ellos esperan. Porque en el Medio Oriente, si algo queda claro, es que de ahí donde la población tiene algún grado de influencia en el proceso de decisiones, la población mayoritariamente en países árabes está a favor de la causa palestina. Solo monarquías absolutamente ilegítimas como la, digamos, de Bahrein, en donde la monarquía pertenece a una etnia minoritaria en el país y es una monarquía absoluta, no una constitucional. Solo en Bahrein se puede entender que Bahrein en este momento, en lugar de retirar su embajador de Tel Aviv, esté participando de las acciones de Estados Unidos y Reino Unido para atacar a los hutíes en Yemen. Eso jamás ocurriría en un Bahrein en cuyo gobierno fuese elegido por voto popular. Por supuesto, clarísimo, ¿no? Ujú. Este análisis que haces de la causa palestina, de la situación palestina y todo este recorrido histórico desde la Nakba hasta ahora, nosotros estamos viendo las narrativas de lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre para acá, la narrativa en los medios de comunicación. Ujú. Hay un objetivo que Israel dice tener, o dos objetivos en particular que Israel dice tener. Por un lado, acabar con Hamas y por otro lado, eh, liberar a los rehenes. Por lo visto, esto no ha sido realizado con éxito, no se ha logrado esto al 100%, porque siempre hay un nuevo ataque, porque siempre está la situación de la negociación de los rehenes. El punto que quisiéramos ampliar y que nos gustaría escuchar tu opinión al respecto es si crees que estos objetivos de acabar con Hamas y de liberar a los rehenes son realmente los objetivos de Israel o tienen otros objetivos específicos. A ver, primero, si el objetivo fuera liberar a los rehenes, lo que hemos visto hasta ahora es que Israel por medios militares ha liberado a exactamente un rehén. Claramente no está funcionando. Y cuando 3 rehenes israelíes lograron liberarse de sus captores por sus propios medios, fueron asesinados por su propio ejército, ¿no? La única liberación en decenas de personas que se realizó de rehenes fue negociando con Hamas, ¿no? Y todo parece indicar que así será en lo sucesivo. Más aún, la versión de Hamas es que algunos de los rehenes han muerto en cautiverio por acción de los bombardeos israelíes. Así que veamos, dicho sea de paso, contra quién protestan los familiares de los rehenes. No contra Hamas, que claro, tiene la obligación bajo el derecho internacional de liberarlos, sino contra el gobierno de Netanyahu. En segundo lugar, el propio gobierno norteamericano pone en duda las cifras que da el gobierno israelí respecto a cuántos milicianos de Hamas habría dado muerte. Hablan de 30.000 en total. Israel dice que ha dado muerte a más de 10.000, más de un tercio. El propio Estados Unidos reduce esa cifra a entre 20 y 30%. Claro, la cifra máxima de Estados Unidos está cerca de la cifra que da Israel, pero la cifra mínima está muy lejos de la que da Israel. E incluso si fueran más del un tercio, digamos, del total, estamos hablando de 4 meses de destrucción en misericordia y ya de lo que podría llamarse un genocidio, sin que se haya capturado o dado muerte a la mayoría de milicianos de Hamas o a alguno de los líderes de Hamas en la Franja de Gaza. En cuanto a si tienen o no otros objetivos, no son objetivos de consenso del gobierno israelí, porque ahora hay este gabinete de guerra donde hay miembros de la oposición, pero claramente algunos miembros del gobierno de Netanyahu lo han dicho
explícitamente limpieza étnica de los palestinos para volver a colonizar Gaza. Además, no lo oculta, lo dice Ben-Gvir, lo dice desde 2017, bueno, no en el caso de Gaza, pero sí en general de los territorios ocupados. Smotrich tiene un artículo, está en internet para que cualquiera lo vea. Ominosamente el título se parece a la solución nazis, ¿no? Es algo así como Israel's Decisive Plan, el plan decisivo de Israel, donde dice que los palestinos o aceptan vivir sin derechos políticos en un Estado judío, o se van con incentivos económicos. Siempre dicen, para que no suene a limpieza étnica, o a limpieza étnica con rostro humano, como si tal cosa pudiera existir, siempre hablan de incentivos económicos para que se vayan. Si algo sabemos es que los palestinos nunca se fueron por sus propios medios, fueron expulsados por la fuerza. Y los que queden y no acepten vivir sin derechos políticos en un Estado judío pueden ser asesinados. Lo dice Smotrich por escrito en un texto que está en inglés en redes. El propio Ministerio de Inteligencia israelí tenía un plan para la evacuación de Gaza. El plan era clarísimo, decía, les vamos a pedir que se vayan a Egipto temporalmente mientras se desarrollan las acciones militares, pero obviamente el plan sería que nunca vuelva. La razón por la que los palestinos no están tocando las puertas de Rafah para cruzar al Sinaí egipcio, aparte de que Egipto no lo permite, es que saben que si se van al Sinaí, van a vivir en el Sinaí por el resto de sus vidas. Israel nunca los va a dejar volver, como no dejó volver a los refugiados del 48 o los del 67. Sí, eso parece clarísimo, ¿no? Pero solo un dato sobre la derrota de Hamas. Además, habría que decir que Hamas es más popular ahora cuando uno ve encuestas de opinión, gracias a Israel, por la estupidez israelí. Sí, incluso el propio Biden creo que fue el que dijo, o no sé si fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, alguien dijo que Israel podía convertir una victoria táctica en una derrota estratégica si continuaba con esto, ¿no? Lo dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos. ¿Sí? Ni más ni menos. Oye, a propósito de Estados Unidos, ¿cómo ves el papel de Estados Unidos en todo esto? Desde el primer día, desde el día número uno, dijo Biden, Israel tiene derecho a la autodefensa full stop. O sea, es lo único que hay que decir. ¿Cómo ves esta actuación desde el punto de vista, eh, desde el, bueno, en general, ¿cómo lo ves? A ver, el problema que tiene Biden, que no tendría Trump, es que las bases del Partido Demócrata están cambiando sustantivamente en torno al tema palestino. Ya antes de todo esto, en enero del año pasado, había una encuesta que indicaba que ya por primera vez en enero de 2023 había más demócratas que se identificaban con la causa palestina que demócratas que se identificaban con la causa israelí. Y eso ha seguido cambiando para peor en el caso de Israel y para mejor en el caso palestino, porque no es solo que cada vez haya más demócratas pro-palestinos, es que las nuevas generaciones que van a ir teniendo un peso creciente en la política con el paso del tiempo son en general más liberales que sus padres y en particular son más liberales en el tema palestino. Y como siempre he pensado, las mujeres nos van a salvar de la extrema derecha. Las encuestas revelan no solo que los jóvenes son más pro-palestinos y más liberales que sus padres, liberales en el sentido anglosajón, o sea, progresistas, sino que además las mujeres son más liberales y pro-palestinas que los hombres, incluso entre los jóvenes. Eh, el tema es que eso todavía no tiene tanta influencia en la toma de decisiones porque a nivel de financiamiento, las fuentes de financiamiento que provienen del lobby pro-israelí o de grupos pro-israelíes como algunas comunidades evangélicas de Estados Unidos es mucho más fuerte que fuentes de financiamiento que puedan provenir de fuentes pro-palestinas, que son virtualmente inexistentes.
Pero tarde o temprano el Partido Demócrata va a tener que cambiar su posición si no quiere perder a su propia base. Yo ya conozco gente, exalumnos míos y parientes que nacieron y viven en Estados Unidos, que están diciendo yo no vuelvo a votar por Biden. No van a votar obviamente por Trump, pero se van a quedar en sus casas. O sea, si Biden no quiere perder la elección, va a tener que cambiar su actitud, porque además su actitud es insostenible. Para congraciarse con la base pro-palestina del partido, admite cosas tan elementales como que Israel está atacando indiscriminadamente blancos civiles, lo dijo el propio Biden, y la inteligencia estadounidense, fuente que da a conocer CNN, dice que 40-45% de las bombas que utiliza Israel en Gaza no tienen sistema de dirección, es decir, son bombas indiscriminadas cuando se usan contra blancos civiles. ¿Y qué hace luego de todo eso Biden? Decir que, que le va a entregar bombas sin sistema de dirección a Israel. Estás diciendo que usa demasiadas de esas bombas y que se están usando para bombardeos indiscriminados y le das más de esas bombas cuando simultáneamente la Corte Internacional de Justicia te está diciendo que hay un caso plausible de genocidio. O sea, el horror de la contradicción constante dentro de la gestión demócrata es ostensible. Los republicanos niegan la realidad y punto. Para ellos no hay genocidio, no hay ocupación, ni siquiera hay propiamente hablando un pueblo palestino. El único problema que puede tener Israel con los republicanos es que los republicanos se están volviendo, desde que Trump es la expresión máxima del partido, un partido aislacionista, y por esa razón cada vez son menos proclives a enviar dinero fuera de sus fronteras. Por lo menos eso ya está ocurriendo con Ucrania, tarde o temprano podría ocurrir con Israel, pero en general, aunque cueste admitirlo, los demócratas son menos pésimos para el tema palestino, por lo que acabo de decir, por el cambio en la base social del partido, no por los cambios en la dirección. Claro, nos quedan unos poquitos minutos, Farid. Quisiera solo agregarte una pregunta muy breve que me parece revelador de lo que estás diciendo ahora, de estas contradicciones, ¿no? Por un lado, Estados Unidos dice, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Israel en cuanto al bloqueo de la ayuda humanitaria. Nosotros nos la pasamos rogándoles que por favorcito entreguen más, dejen pasar más rápido la ayuda humanitaria, toda una serie de cosas que son bastante poco verosímiles, pero bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Y que Netanyahu y su gobierno se niegan. Eh, pero hay algo que me pareció sumamente patente de estas contradicciones, y parece sorprendente que esto haya ocurrido justo después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aplicar una serie de medidas preventivas. Y me refiero a la decisión de Estados Unidos y una serie de países aliados de Estados Unidos de retirar todo el financiamiento a la Organización de Naciones Unidas para obras y apoyo de los refugiados palestinos, justo en un momento en el que los palestinos ya se admite que es plausible que sean víctimas de genocidio en Gaza, y que esta organización es la única o la más completa que está llevando ayuda con un argumento sumamente débil, ¿verdad? De que 13 de 13.000 integrantes de esta organización habrían participado en los ataques de Hamas sin ninguna prueba encima. ¿Cómo ves esto? Bueno, primero, incluso en el supuesto negado de que la acusación israelí fuera cierta, la reacción racional y responsable era la que tuvo Noruega. Noruega dijo tres cosas. Hay una catástrofe humanitaria en Gaza, no vamos a privar de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Sería irresponsable, sería criminal, ya añadiría yo. Segundo, damos la bienvenida a la investigación que sobre esas acusaciones ha iniciado la Organización de las Naciones Unidas. Tercero,
La UNRWA tiene 13.000 empleados. No podemos culpar a toda la organización por lo que hipotéticamente podrían haber hecho 12 de sus miembros, ¿no? Incluso en el supuesto negado de que la acusación israelí fuera verdadera, esa era la respuesta. Claro, Pero además hay razones para suponer que la acusación israelí es falsa. Para empezar, se enteraron de esa supuesta participación un día después del fallo o de la decisión de la Corte. Suena inverosímil, ¿no? Dos, ¿cómo habrían obtenido esa información? A través de las confesiones en interrogatorios de presos palestinos. La organización israelí B'Tselem hace muchos años dice, se tortura en prisión a los presos palestinos. Amnistía Internacional dice, se sigue torturando. El informe de Amnistía Internacional es de noviembre del año pasado. Se sigue torturando a los presos palestinos en interrogatorios, y no solo en interrogatorios. La propia o el propio informe sobre derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el principal país aliado de Israel, aunque no lo afirma de motu propio, sino citando una organización a la que considera creíble, dice que hay tortura en los interrogatorios. Si esa es tu única fuente, claramente no es una fuente creíble, ¿no? Segundo, Israel nunca ha ocultado su intención de acabar con la UNRWA. Y hace años que lo dicen, el propio Netanyahu lo ha dicho. ¿Por qué quieren acabar con la UNRWA? Porque ellos alegan que la UNRWA perpetúa, dicen, el problema de los refugiados palestinos al no mantener como tales solo a quienes fueron, obviamente no admite la palabra expulsión, pero a los que fueron forzados a marchar al exilio en 1948. Según Netanyahu, los descendientes no deberían contar como refugiados. Y además, si quieres una limpieza étnica de Palestina, la UNRWA es un obstáculo, porque es la que le da condiciones mínimas de vida a buena parte de la población de Gaza. Entonces, sabiendo que el gobierno israelí, además de torturar prisioneros a los que interroga para sacarles estas confesiones inadmisibles en un juicio, tiene una intención política de acabar con la presencia de la UNRWA, lo han dicho. Tercero, Netanyahu tiene un historial de mentiras a su haber, o en su haber, como para no aceptar sin verificar las denuncias que puede hacer su gobierno. Miente hasta cuando no tiene necesidad de hacerlo. 40 bebés decapitados, ¿recuerdan eso? Bueno, nunca se identificaron 40 menores de edad muertos israelíes. Entonces no podía haber 40 bebés decapitados. Pero además nunca se verificó la historia. El propio ejército israelí, para no contradecir a su primer ministro, porque salió, la información original no sale de la oficina de Netanyahu, pero él la divulga, su oficina lo divulga. Y como no pueden contradecirlo, lo único que dicen sus voceros militares es no podemos confirmar. Bueno, si no lo han podido confirmar hasta ahora es porque no ocurrió, ¿no? ¿Qué dijo un aliado de Israel, un presidente conservador aliado de Israel, como Sarkozy, cuando creyó que el micrófono estaba apagado respecto a Netanyahu? No lo soporto, es un mentiroso. ¿En qué otras cosas mintió? Por ejemplo, si un palestino dijera que la idea del holocausto no fue de Hitler, sino de alguien que se la sugirió, cualquiera diría que eso es antisemita. Bueno, quien dijo eso fue Netanyahu y lo tuvo que corregir la propia Angela Merkel. Tienes un personaje así diciéndote, bueno, dicho de paso ya rebajaron el número a 4, ya no son 12 de la UNRWA los que habrían participado. No tienes ninguna evidencia y matas de hambre a la gente cortándole la ayuda a la UNRWA inmediatamente después de que la Corte Internacional de Justicia le exigió que se permita el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. Por eso Estados Unidos y el Reino Unido probablemente terminen acusados por Sudáfrica de complicidad con el genocidio. y suena que eso tendría que suceder, ¿no? Uh-huh. Farid, se nos acabó el tiempo. Yo tenía muchos otros temas que me habría gustado conversar contigo. Creo que Araceli también. Cuando Es, quieran. sí, Sí, siempre es una fuente de conocimiento, de sabiduría, de análisis objetivo que sirve para
tanto los estudiosos del tema como para información general para el público. Bueno, y para las críticas que puedan surgir, díganle a quien quiera que no le guste lo que digo, que me dé cara en un debate. Claro, Porque los vengo retando a, por ejemplo, un tipo que dice que a mí me paga el gobierno iraní y al único que el que le paga un gobierno, el de Netanyahu, es a él, Gabriel Ventasgal. El día que alguno de esos críticos quiera debatir, aquí me tienen. Los que nunca están presentes en los debates son ellos. exacto. Pues muchísimas gracias, Farid. Seguramente te vamos a molestar nuevamente en el futuro, traerte de nuevo a estas cámaras, a este espacio. Para mis cuates mexicanos, siempre con gusto. Yo solía decir que era un chilango adoptivo, pero cuando salí a Puebla me di cuenta que eso no era muy popular. En Puebla era peruano. En Ciudad de México sí soy un chilango adoptivo. Perfecto. Bienvenido siempre. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes.